No se duerman. Y no se duerma porque quiero decirle algo. Lo que vamos a escuchar es algo, la palabra de Dios, que es lo principal. Pero quiero decirle algo. En ciertas mujeres aquí hay amargura. Y esa amargura es por lo que Dios les ha pedido. Y aunque traten de aparentar y aunque vean la ilusión de que están bien, hay amargura y están pecando. El Señor me llevó en este momento a esta escritura porque precisamente yo decía, Señor, dame una señal. Y ese es el tema que quisiéramos, como dice la pastora Cintia, tanto que hay, tuve que acortar y cuando nos dicen 5 minutos apenas vamos a la mitad. Y uno quiere dar tanto que el Señor pues ya la metió en la prueba, ya la moldeó, la trató. Hace un momento ya decía que la mirada irrespetuosa, quiero decirle y confesarle que a veces la mirada cree uno que es sutil y lo hace con sutileza, pero es irrespetuosa, y esa parte también Dios la trató mucho conmigo. Hasta ese, Dios te hace con el bisturí todo. Ser irrespetuosa, hace un rato lo platicaba con Cintia, dice, me falta una pequeñita cosa de lo irrespetuosa que suelen ser las mujeres. Merma la autoridad del varón y hay inseguridad en él. Más tu pecado, se hace un caos total y viene todo lo demás. Y hay quienes están amargadas porque viven así, viven en apariencia, siguen haciendo lo que su santa voluntad determina. Y le puse muy bíblico, santa voluntad. Pero veamos, Dios me llevaba a esta escritura. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fundamental, esa mujer, esa ayuda idónea, esa esposa, fundamental mujer, que seas íntegra, que verdaderamente dejes que Dios te hable, que verdaderamente dejes que Dios con su palabra tú seas hacedora de ella y que no te hagas una ilusión de que estás bien, de que sigues caminando. Hoy tiene que ser un parteaguas tu vida, un verdadero parteaguas. Y yo quiero que oremos rápidamente para que el Dios haga lo suyo, como siempre lo ha hecho. Señor, rogamos a ti tu misericordia, tu bondad, tu amor, Padre, y sobre todo la verdad. Queremos que toques los corazones, Señor, que quites, Señor, toda raíz de amargura, que nos muestres la condición, que escudriñes nuestro corazón, que pases un hisopo completamente, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que haces. Y queremos estar ahí, Señor, con humildad, escuchando tu palabra, y que verdaderamente, Señor, haya un parteaguas verdadero en nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Y por nosotras que ponemos ese oído atento, humilde, para escuchar. Gracias, Señor. Y si quieres ahondar un poquito más en la amargura, no lo voy a leer. Deuteronomio, anótalo, 29:18. En referencia al que te leí de Hebreos. Pablo lo hacía. Pablo, cuando quería decir algo de la escritura en el Nuevo Testamento, confirmaba con el Antiguo. Por eso te lo estoy dando, para que lo confirmes más. Y Dios me dijo, este es el tema. La esposa debe tener entendimiento acerca del pecado. Esa es una provisión de parte de Dios y te la va a dar. Normalmente, si escuchamos cristiana en una congregación, tiene una relación adúltera y tú le preguntas, ¿usted es cristiana? Ella te va a decir, sí, sí lo soy. Si ella es una adúltera,
y entra en la congregación. Y si tú le preguntas, bueno, ¿y por qué razón Dios te tendría por qué dejar entrar al cielo? Digo, podríamos preguntarle, ¿no? Ella dice, sí, soy adúltera, pero soy buena. Al fin Dios conoce mi corazón. Vamos a ponerlo así. Es que algunos rayan de no entender bien el pecado. Porque he sido muy buena, tú no sabes, mi esposo me maltrata, no me trata bonito, el otro me habla al oído, me trata mejor, me ayuda con el gasto. Le ayuda, perdón. Sí, nos da risa, pero así es el pecado. Como te lo explico, que puede llegar aquí una relación de personas viviendo muchos años en una congregación y como son divorciados, llegaron a Cristo, nacieron de nuevo y tienen relaciones porque ya son divorciados, pero no se han casado delante de Dios y están bien, ya se casarán, ya se pondrán en orden y entienden el pecado. Es mi justificación y es mi razonamiento, se acabó. Y bajan a Dios a algo que no lo es. Entonces, podrían salir muchos argumentos de aquí. Nosotros no somos nadie para saber si son o no nacidos de nuevo. Dice que por sus frutos los conoceréis. Pero algunos tienen una apariencia muy buena. Entonces, nosotros no podemos saber. Pero sí te quiero decir algo. Hay verdades en Dios. La verdad es que ninguna persona puede ser suficientemente buena para merecer el regalo de la salvación. Y la salvación viene de Dios. A pesar de lo buena que crea ser esa mujer y justifique el pecado. Ella no conoce al Dios de la Biblia, ni la provisión para el perdón de su pecado. Y nosotras debemos de tener un entendimiento bíblico del pecado. Y que tenemos una provisión de Dios para la vida eterna. Y tenemos que entender que tenemos que escuchar a Dios, que tenemos que ser hacedores de su voluntad, tener temor, reverencia, que lo que vivimos, si ahorita no ves que algo sucede, lo estás haciendo en la parte espiritual y tu resultado es distinto, muy distinto. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la habilidad de pensar, de sentir, de responder, de distinguir lo bueno y lo malo. Esas habilidades, dijo Dios, fueron declaradas buenas por Él. Génesis 1:31, más adelante. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así era el hombre hasta que Adán y Eva pecaron. Desde ahí, todos han tenido pecado en su vida. La naturaleza muerta. Las buenas habilidades que Dios les dio, pervertidas por el hombre pecaminoso. Dios le dio al hombre la habilidad de pensar, pero ellos la usan para guerras, para planificar, para concupiscencias, para contiendas, para peleas, para obras de carne, aquí, en la mente. Para llevar a cabo toda clase, todo lo que es contrario a Dios. Puede haber moralistas, hermanos, moralistas. Pero no hay ni uno solo justo, ninguno. Sí, porque también podemos decir, yo conozco hombres que no conocen de Cristo, pero híjole, son súper amables, pasan por cristianos, casi parecen, pero no tienen salvación, no tienen el Espíritu de Dios. Las esposas les puso emociones que son hermosas, pero se desestabilizan con el pecado tremendamente. Tan solo te voy a poner un pequeño ejemplo. Si pasa y no la saludan, o sus emociones, que si la hermana le hizo algo, ¿sí o no? Bueno, le hice un poquito más arriba. Es que
Es pecado, hermana. Las emociones están pero eso es el hombre caído. ¿Te das cuenta? La habilidad de responder. ¿Y qué hacemos con el responder? Respondemos de una manera dura, dolorosa, impaciente, con daño, sin prudencia, sin pensar, con violencia. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios le dio al hombre una conciencia para distinguir bien y mal. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hermana, tú puedes saber mucho de la Biblia, citar la Biblia, y qué estás haciendo con lo que Dios te dice, pero nada más la citas, no la vives. Para los que son caídos, hay cientos de cárceles llenas. Hay cientos de pueblos sobrepoblados y infierno, pueblo chico, infierno grande. No hay un lugar donde el hombre no haya pervertido, ninguno. Es una tendencia pecaminosa del hombre y afectó todas las áreas de su vida, incluyendo la relación entre esposo y esposa, la institución primera de parte de Dios. Vamos a ver de manera práctica cómo nuestra tendencia a pecar ha afectado a las esposas. Pero vamos a entender una característica básica del pecado. 4. El pecado es universal. Ninguna persona es inmune, por más moralista y con conciencia que tenga. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda, el pecado es abierto y obvio a otros. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 3. El pecado no puede ser escondido por Dios. No lo puedes esconder. Si manifiestas son, imagínate, el pecado no puede ser escondido de Dios. Primera de Samuel 16:7 y Hebreos 4:13. Nada más te leo, Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él sabe todo, todo absolutamente de ti, todo. Te conoce perfectamente bien. Tú podrás aparentar, pero el que te conoce internamente, te conoce quién eres. Y hoy les está hablando a varias. Hoy les está hablando a muchas y a muchas que tienen amargura porque han pecado, porque viven en la apariencia. Porque todo esto, yo sé que desde la mañana Dios les está hablando y les ha molestado. Pon diligencia a lo que te habla Dios. 4. El pecado es castigado justamente. Romanos 6:23. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. Dios es Dios.
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 53:11. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo hombre peca. Su pecado puede ser obvio, con pensamientos y motivos secretos. Los puedes hablar en lo oculto, saldrán a la luz. Dios es omnisciente, conoce cada pensamiento y acción del hombre y la intención de cómo se hace. Podemos tener muy buenas justificaciones y muy buenas ideas, pero si no es con Dios, te lo voy a poner así. Podríamos tener el doble, tal vez, de más audiencia, con una intención equivocada de hacer un show y de hacer pancartas y de hacer volantes, ¿no? O de ponerlo en todas partes. No, aquí el que es el Señor, y el Señor manda los términos y cómo. Y la intención del corazón no necesita que le vean a Él, sino a Dios, el único que quiere dar, el único que es el invitado principal, el único que te está dando a ti y te está ayudando. Él tiene que castigar el pecado. Y para la humanidad, por medio de sus misericordias, de su amor, Él dio su provisión, el Señor Jesucristo, porque Él es Señor. Él no es Chuy, ni Chuchito, ni Diosito. Él es Jesús, es el Señor. ¿Sí? Porque a veces hasta en eso no tenemos reverencia ante el nombre de Él. Esa provisión que es por medio de Cristo, Jesucristo recibe el castigo de Dios por el pecado, porque Él murió en tu lugar y en el mío, en la cruz del Calvario. Él es el sustituto. Porque nosotros, quiero decirte algo, venimos de la inmundicia, no merecíamos nada. Este regalo no lo merecíamos. ¿Sí comprendes esa parte, hermana? Todas. No hay más ni hay menos. Hayas tenido tú más pecados o haya tenido yo más, no hay más ni menos. Él murió, sustituyó. No lo merecíamos. Isaías lo expresa de esta manera. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que tú y yo merecemos, fue sobre Él. Él no lo merecía. Fue una masa sanguinolienta. Fue escupido. Fue al punto máximo. Porque a pesar de ser Dios, también era hombre y sintió. Y aunque no estuvimos tú y yo, ahí estábamos con nuestro pecado. Cualquier persona es perdonada de sus pecados y es justificada. Es justa por Dios, por los méritos de la obra en Cristo. Hechos 16:31. Si cree en el Señor Jesucristo. No lo leí todo. Pablo lo especifica, si creyeres, Romanos 10:9. Pablo explica que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y de quién viene la salvación? De Él. ¿Naciste de nuevo, hermana? ¿Hay nacidas de nuevo? Aunque sea, sí hay varias. Es que algunas ya no. No sé si están durmiendo o qué pasó. Y la que sea nueva, Dios hizo ese puente. No hay ni un justo. Y Dios quiere que le reconozcas, porque Él pagó el precio. Toda tu vida puedes haber escuchado de Jesús y tal vez ser miembro de una iglesia
Hace un rato mencioné a alguien que se expresa de esa manera dentro de una congregación, para que tengas entendimiento al pecado. Tal vez seas hasta maestra o auxiliar en la iglesia infantil, pero si nunca has confiado en Jesucristo, solo tienes una religión externa. Y yo le voy a invitar a lo siguiente, entre paréntesis. Si usted desea, puede inclinar ese rostro y en una actitud humilde ante Dios, pedirle que tenga misericordia de su alma, confesar su pecado y pedir el perdón de Dios, y en sus propias palabras, confesar a Jesús como Señor y único Dios vivo y verdadero en su vida. Si usted pone su fe, su confianza en Jesucristo, solo en Él como su Señor y Salvador, ya no está bajo la ira de Dios. Sus pecados han sido perdonados, sobre todo mujeres, los pasados, todos. No necesitas estar yendo al confesionario, todos. No necesitas estar llorando cada rato. El enemigo trabaja aquí y te los va a seguir trayendo acá. Y tenemos, como dijo hace un rato la pastora Cintia, si queremos la mente de Cristo, necesitamos el conocimiento de Dios para tenerlo aquí. Y la palabra de Dios es una verdad absoluta. Y así vive un creyente. Pero te voy a decir algo. Yo creo que esa es una parte donde no se ha quedado clara. Cuando tú estudias para doctor, tienes que pasar por una teoría y tienes que pasar por una enseñanza. Pero también te voy a decir algo, mentira que cuando seas doctor vas a llegar a hacerlo en el momento en que pises un consultorio o un hospital. Tienes que pasar después por la práctica. Y vivir a Dios es conocerle, escuchar, entender, comprender. A algunos nos cuesta más trabajo. Bueno, yo no sé tú. Yo a veces tengo que escuchar las 3 predicaciones para entender. Yo como sé que Dios dice que hasta el más torpe, pues ahí me coloco para que me dé entendimiento. Pero escucharás y escucharás ser hacedora, ponerlo en práctica. No hay más, no hay otra manera. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Eres cristiana? Has sido perdonada. Lo peor, lo que hayas hecho, lo máximo, todo, fuiste perdonada. ¿Tú cometiste algún pecado vergonzoso? Tienes un problema, si no sé de qué te puede traer aquí en tu mente. ¿Algo muy vergonzoso y no se lo quieres decir a tu esposo? ¿Que no hay transparencia? ¿Y lo sigues trayendo? Satanás tiene la puerta muy abierta para seguir contigo y oprimiéndote y dañándote. ¿Fuiste inmoral? ¿Tuviste abortos? ¿Fuiste lesbiana? ¿Fuiste ladrona? ¿Prostituta? ¿Pedófila? Dios cubre todos los pecados, todos, absolutamente todos. Si alguien te lo recuerda es Satanás, porque es el que condena, pero no Dios. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Corinto, a una gente que había cometido infinidades de pecados morales. Él estaba escribiendo a los cristianos de esa iglesia. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es su poder, es su palabra, es una verdad lo que te está diciendo Dios. Dios lo dijo muy claro, y esto erais algunos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hay algo que pueda afectar su matrimonio, es que usted necesite limpiar su conciencia con su esposo. Y usted, esposo, saber escuchar a su esposa, porque usted no la va a juzgar, no puede hacerlo, usted tiene que ayudarla. Usted es el sacerdote de su casa y tiene que ayudar a su esposa. Si el mismo mundo se justifica, lo que no fue en mi año no me hace daño, imagínese. Eso no le toca a usted, le toca ayudarla, le toca ministrarla. Y a los pastores, que son tus autoridades espirituales, y si vienes de otra congregación, tienes autoridades espirituales que te conocen, que te haces, que Dios te injertó ahí, que Dios te puso ahí. Ahí tienes que ir a ministrarte, no con la comadre, no con la hermanita, no a chismearle tu vida, no a contársela a todo el mundo. Ese no es el punto. No a hacer comidas piadosas para estar murmurando y hablando de los demás, y hablando de tus pecados y embarrando todo. Dios ya ha tratado con su pecado del pasado bíblicamente. Hoy sigue pecando. Sí, el que diga que no está mintiendo, seguimos pecando, pero ya no somos una máquina. Ya no estamos sobre el pecado y sobre el pecado. ¿Cómo quiere Dios que trate usted el pecado en el presente? El pecado penetra cada aspecto del comportamiento del hombre, incluye el matrimonio, pero Dios provee perdón del pecado por medio de Jesucristo. Por tanto, el hombre puede ser perdonado por Dios y puede vivir en armonía con los hombres. Y esto incluye esposa y esposo, en armonía, aunque usted no lo crea. Debes aceptar gratitud, el perdón que tienes en Cristo y dar perdón. Hablaba la pastora Cintia del amor agape de Dios. Si tienes ese amor derramado en ti, tienes esa parte tan hermosa de que a ti te perdonaron y das perdón. Y no es que te obliguen ni cuando tengas ganas ni cuando tengas tiempo. Dar perdón. Y eso lo traen arrastrando por muchos años, muchos. Y trae amargura. Y el primer perdón es a tu cónyuge. Es el primero y es el primer principio de aplicación a él, a tu prójimo, a tu esposo o a tu esposa. El primer principio. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y no es para tardarse, y no es por salida. Porque hoy pelean los matrimonios cristianos y cada quien se va y deja ahí el barco. No seas niño, hermano. O no seas niña, porque también las mujeres. Me voy con mi mamá. Tendrá mamitis. Y todavía no entiende que fuera de tu parentela, que te quites de ahí. Somos responsables de arrepentirnos. Y si tu pecado llega a un hábito, tus frutos de arrepentimiento van a tomar mucho tiempo y mucho trabajo para desarrollarse. El arrepentimiento es algo con diligencia. Hace un rato lo dije cuando inicié. Hermana, lo que vas a escuchar, sé diligente a la voz de Dios. Sé diligente.
no sigas postergando más, no lo postergues más. No todo pecado es tan devastador como la inmoralidad sexual que hace un rato mencioné. Cualquier pecado corroe una unidad que Dios quiere que las parejas cristianas de verdad tengan, una unidad. Pero el cristiano trae al matrimonio viejos hábitos, traumas vividos, que son pecaminosos en la forma de pensar y responder y que siguen dañando su matrimonio. Y esto el Señor lo ve y lo sabe. Hogares que dicen son cristianos y siguen actuando como paganos, como impíos. Ay, es que se me chispoteó. Ay, es que ya en la noche ya pedimos perdón. Ay, es que sí, y sí hay arrepentimiento, y sí debe de haber perdón, y sí vamos a pecar, pero ya no puedes seguir igual. No puede ser igual. No puede ser igual, porque ten mucho cuidado. Si Dios te está hablando, no te hagas de la vista gorda. No endurezcas tu corazón. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate. Disciplina. La palabra es gimnaso, que quiere decir ejercer o entrenar. Ese es donde viene la palabra gimnasio. Y en un gimnasio tiene que haber una disciplina, y tiene que haber una constancia, y tiene que haber preparación, y tiene que haber muchas cosas, y tiene que haber constancia y perseverancia. Practicar algo a menudo hasta que lo domines. Todo lo piadoso que llegues a hacer va a depender de cuán diligente seas en esforzarte en ello. Los viejos hábitos de pensamientos, de respuestas pecaminosas, no van a desaparecer de repente. Tienen que ser reemplazados con maneras de pensar y responder de manera piadosa. Porque lo contrario de la manera piadosa es ver todo lo que sucede allá afuera, y hay mucha escuela, muchísima escuela. El cristiano debe ser transformado. Romanos 12:2, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Mientras hay esa lucha contra tales cosas, el Espíritu Santo te va a capacitar de una manera sobrenatural para que lo logres. Él lo va a hacer. La respuesta piadosa vendrá a ser esa parte de respuesta automática que vas a dar. Y esto lo podemos ver en Efesios 4, y te dejo Colosenses 3 para que lo sigas meditando y aprendiendo. En Efesios 4 solo voy a citar esas partes donde dejar y de poner, en donde te vas a despojar y en donde vas a poner. Efesios 4:22, y vamos a seguir con esa escritura. Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre, despojaos. Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre. Efesios 4:25, desechando la mentira. Efesios 4:25, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque antes éramos egoístas, no compartíamos. Hoy tenemos el Espíritu de Dios. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Porque ¿qué sale en las peleas y en las iras? Y cuánta malicia no hay en todas las cosas que pensamos, y más si la dejamos divagar. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dónde empieza el pecado? En tu corazón, con lo que deseas. Lo que usted desea es lo que determina cómo habla usted. Cualquier mujer cristiana exitosa es una mujer que puede mostrar un comportamiento externo perfecto. Pero la única manera de glorificar al Señor es pensar en el interior de acuerdo a su palabra y hablar y actuar de acuerdo a su palabra. Romanos 12:2, lo hablamos hace un momento, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Voy a poner unos ejemplos. Cómo una esposa puede tener pensamientos errados. Solo son ejemplos, porque tus palabras, pues bueno, puede haber miles. En vez de ponerse ella pensamientos correctos. Por ejemplo, una frase muy típica: lo odio, con odio santo, pero lo odio. No siento amor por él en este momento. Ay, ni lo quiero ver, ni te quiero ver, ni te aparezcas. Hermana, ¿y el amor de Dios derramado a usted? Frase típica: en este matrimonio no hay esperanza, Dios no puede hacer nada, este está tremendo, este inútil. Bueno, algunos no les dicen así. ¿Qué Dios de los imposibles conoces? Que creó e instituyó el matrimonio. No puedo ser lo que Dios quiere, porque mi esposo no es un hombre piadoso, porque me da asco pensar ahora de lo que me enteré de él. Cuando se enteran de algún pecado, se sienten más puritanas. Todo con Dios, hermanos, es personal. Las cuentas son personales, de tu posición, de tu responsabilidad, de tu diseño, y eso se lo vas a dar a Dios de manera personal, y nadie te va a poder echar la mano. Una frase más: no puedo aguantarlo más, es un fracaso delante de Dios. No lee la Biblia, no ora, le ruego para que vaya a la congregación, no hace esto, no hace aquello. En las predicaciones Dios le habla y no pasa nada porque se duerme. Primera de Corintios 13:4-5. ¿Y a dónde dejas, mi amada hermana? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En ningún momento, por más fuerte que haya sido la situación, por más áspero que sea con quien vives, ¿en dónde está, hermanas mías? Soportaos, someteos, esperar en Dios. Es que ella no sabe, pues es la pastora, vive con un santo. Es que así piensan. Sí, yo sé que mi esposo, ya se los he comentado, yo oraba: Señor, Señor, que la palabra se haga viva en él, que se haga viva. Y Dios me dijo: sí, también en ti primero. Ahí aprendí. Está bien, Señor, primero en mí, es cierto, porque él va a cargar con esta monserga. Y es verdad. Me decía una chica: es que yo ya busco marido y pasan los años. Pues
De verdad, hermana, como dicen las de afuera, échale ganas y compórtate, porque pues no le va a mandar un castigo al pobre hombre. Por eso te tardas. ¿No? Pobrecito, ¿qué culpa tiene él? Otro pensamiento más. Quisiera estar con el esposo de mi amiga. Ay, no es malo, ni siquiera estoy con él, nomás veo. O con el pastor, hubiera sido mi esposo mejor. No, que esa mujer no, mejor yo. Él la trata muy bien. No codicies, hermana. Jamás le digo lo que estoy pensando. Si lo hago, él no va a pensar bien de mí. O si no, me va a decir, ¿qué te dije? ¿Para qué se lo digo? Me va a regañar. Hace un momento yo comentaba a Mujeres de Fe, a una ocasión, hace poquito. Me acuerdo muy bien que llevaba a mis hijos, íbamos a la playa y estaban dos rocas, no había visto el oleaje, me volteé, pero ya mi esposo me venía diciendo, ten mucho cuidado donde te paras. Y en ese momento yo me paro y me dijo, no, es que viene la ola, ya saben, por atrás. No conocía a Dios, por eso lo hice. No se me quede viendo, ya me lo había dicho, pero aprendí. Y aprendí que Dios me decía, escucha y atiende al Señor. Y sí, muchas veces hacemos lo que no debemos cuando ya nos lo dijeron. Pero tenemos que perseverar. Pero yo no puedo entender en él que él me ataca personal o que yo piense de otra manera pecaminosa, porque es el esposo que yo necesito. Porque yo te hago una pregunta. Entonces, si esto piensas y esto lo hablas, ¿cómo está tu transparencia con Dios, que lo sabe todo? No le des armas al enemigo para cobrártelas y condenarte. Yo te voy a decir un pensamiento que es piadoso, que es verdaderamente que puedes tenerlo. Yo puedo aprender a decir la verdad con amor. Dios me da la gracia para responder a su reacción, lo que sea. Y si me equivoqué, no es discúlpame. La palabra discúlpame, chécala en un diccionario. Es aquello que fue un discúlpame, pero muy ligero, de alguna situación equivocada, de un error. En la normalidad de nuestra vida cristiana, cuando hacemos un tipo de cosas de estas, es perdón, aunque te cueste y aunque no te guste. Porque a muchos les gusta decir discúlpame, no, es perdón. Y también entre hermanos. Discúlpame, hermano, es que yo te vi así, te insulté y te hablé, pero discúlpame. No, no es discúlpame, es perdóname, hermano. Porque eso nace de un corazón que verdaderamente ha sido regenerado. Perdón. Y si mujer piensas, híjole, otra vez, pues 1000 veces, perdón. Otra frase más. Quisiera que él no me molestara. Estoy cansada. Ay, me hago la enojada. Ya sé cómo. Que se duerma. No lo soporto. Hoy no. La Escritura dice muy clara: tu cuerpo no te pertenece. Y el de él tampoco. Y cuando él quiere compartir algo contigo, tú estás en esa posición. Y luego, ay, no lo sabía, ¿por qué no me lo dijiste? Pues porque no me dejas, porque no hay manera de comunicarse. Así es, tómenlo con risa. Gracias, Dios. Esa sería una frase por un esposo que quiere estar conmigo, que quiere compartir hasta lo más mínimo, que para él es importante. Porque si nosotras también queremos ser escuchadas en cosas que de veras a veces hablamos tanto, ¿no se da cuenta usted cuánto hablamos? Y ellos ahí están. Y nosotros hablándoles de confección y hablándoles de aquí, y hablándoles del paisaje. Y ellos, ajá, ¿y de todo? Y tú no puedes escucharlo un poquito, porque nos empezamos a cerrar por el pecado.
porque lo más importante es lo tuyo que lo de él, porque el pecado está a todo. Y otras con una frase, las melodramáticas: si me amara mi José Carlos Augusto, ay, como el de la tele, sería tan romántico. El amor no busca lo suyo. ¿Por qué no mejor se pregunta: ¿qué puedo yo hacer para mostrarle mi amor? Es distinto, ¿verdad? Primera de Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cambie sus pensamientos pecaminosos. Empiece a reconocer sus pensamientos egoístas y sin amor. Muchos de ellos están llenos de venganza, de amargura. Y cuando se dé cuenta que ese pensamiento está mal, confíe en el Señor, esté de acuerdo con Dios, que lo que piensa es pecaminoso. El arrepentimiento quiere decir que hay un cambio de opinión. El proceso de arrepentimiento no está completo hasta que usted reemplace un pensamiento piadoso y justo. Usted deja un pensamiento que la honre a usted misma y se habrá puesto un pensamiento que honre a Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando usted deja un pensamiento que le honre a usted misma, se habrá puesto un pensamiento que honre a Dios. Proceso que requiere esfuerzo, hermanita. Y no es como las dietas. Hoy las empiezo y mañana no las termino. Si usted verdaderamente quiere un esfuerzo en ponerse los pensamientos y acciones correctas, va a influir directamente en su crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:7, y se estará ejercitando para la piedad. La provisión de Dios por el pecado empieza con la cruz, continúa con gracia para el oportuno socorro, para crecer y madurar como cristianos. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esa gracia de Dios podemos trabajar diligentemente en dejar pensamientos pecaminosos y ponernos pensamientos que verdaderamente son verdades absolutas de parte de Dios, para hacer acciones y que sean correctas. Primera de Pedro 1:17-19. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermana, dar algo de sí misma a su esposo no es hacer más o ir más allá de su deber, sino usted debe cumplir su deber. Debe ser bondadosa con su marido, debe ser abierta, transparente, honesta, y quizás luche mucho con ser abierta y con ser transparente y honesta. Y le voy a decir por qué puede ser. Cuando usted lucha por eso es porque tiene pecado. Busca aislarse, busca estar en control,
busca protegerse de ser herida del dolor, busca esconderse y tiene la tendencia a enfocarse en sí misma. Esa tendencia es natural, siempre hacia nosotros mismos. Por eso es tan importante, diario, estar en la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencerle a usted en ese nivel profundo, para que su motivación en su relación con su marido sea para la gloria de Dios en vez de ser para usted misma. En la relación con su marido, Dios quiere que se comunique con amor, que experimente una intimidad piadosa a través de compartirle pensamientos, deseos presentes, futuros, aspiraciones, luchas y también lecciones espirituales. Él quiere, eso es lo que quiere un varón, que sea abierta, honesta, transparente, que sus palabras sean edificantes, que sus actos sacrificiales y su motivo deba ser para la gloria de Dios. Eso quiere. Y un modelo para la unidad es la misma Trinidad: Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. El marido debe ayudarle. Pero le voy a decir algo. Esto que es personal para usted, que Dios le está hablando, Dios quiere que no solamente sea usted como Jesús en lo que hace en referencia hacia el Padre, sino que también ayude a su esposo para llegar a Cristo, pero que ayude a su esposo a hacerlo más semejante a Jesús. Es una parte bien importante. Esos pensamientos en los cuales usted puede orar a favor de Él, con esa piedad, no pensando nada más en usted. Para usted, su transformación es ser más y más como Jesús. Proceso de santificación progresiva. Su marido le puede disciplinar o le puede hacer entender y usted acepta. ¿Usted acepta que su marido le pueda ayudar para una santificación que sea mutua? La respuesta es personal a Dios, pero la unidad a la cual ahorita en este momento usted está, en la cual le habla Dios, quiere una unidad amorosa que le glorifique a Él. Y para alcanzar esa unidad y ese crecimiento espiritual, a usted le está hablando Dios. Haga un asunto de oración fiel. Usted, si Él no lo hace, usted hágalo para su matrimonio. Comprométase a un plan de acción que sea bíblico. Sea frecuente al orar, sea fiel para que su matrimonio glorifique y agrade a Dios. Sea muy específica en la petición a Dios. Humíllese delante de Él. Reconozca primeramente sus debilidades. Confiese sus pecados. Pida a Dios que cambie sus debilidades y las de su esposo por habilidades. Pero primeramente pida por usted y después por Él. No lo quiera cambiar a Él. Usted no va a hacer nada por cambiarlo. Nada. Eso lo hace Dios, así como lo hace con usted. Nunca
nunca pierda la esperanza. Y siempre recuerde, Dios la oye. Él va a responder en tiempo y forma. Un plan que debe de ser basado en la Escritura. Tome su propia responsabilidad de sus fallas. Yo le aseguro que hay esposos que estarán agradecidos por la gran influencia de sus esposas hacia ellos. Si hay esposos incrédulos, impíos, y tú haces la voluntad de Dios, créemelo, Dios es poderoso, Dios es el Dios de los imposibles, es el Dios que da salvación. Acepte lo que le dice su esposo. Y vaya a Dios. Y sea honesta, sea íntegra, pida perdón, arrepiéntase. Y viene una santificación futura. Esa es la obra de Dios. Se va a manifestar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y la lleve para estar con Él. Y durante el proceso dará a cada miembro un cuerpo nuevo, santificado, puro y santo. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Muy bien. Hermana, quiero que incline su rostro y si usted viene con su esposo, quiero que se ponga de pie si viene con su esposo. Primero los matrimonios. Vienen con su esposo, pónganse de pie, pónganse juntos. Si están sirviendo, pónganse cerca de su esposa, por favor. Sobre todo los que están sirviendo también. Ahora vea a los ojos a su esposa y usted a su esposo. No hagan viscos. Y quiero que entienda bien lo que va a hacer. Quiero que voltee a ver, no nos vean a nosotros, voltee a ver a su esposo. Y primero usted, hermana, pídale perdón a su esposo. Y si usted desea todo lo que hoy Dios ha hablado con usted, comprométase con Él a seguir adelante, a pedir perdón, y a seguir continuando. Y hágalo de manera sincera. Si usted ha faltado, si de todo lo que ha escuchado sabe, esta es una lucha que vamos a tener, pero que debe de haber esa mirada de frente, cara a cara, y comprometiéndonos siempre. Ahora usted, varón, usted que acompañó a su esposa, usted que sabe esa lucha, pídale perdón por aquellos tropiezos, por aquellas cosas que a usted también le han faltado para poderle ayudar. Que Dios le muestre y pídale perdón. Pueden ser muchísimas: aspereza, paciencia. Ahora, tomen asiento, por favor, las parejas. Y ahora sí, inclinen su rostro todas las demás mujeres, por favor. Y quiero que usted, en este momento, ahí en su lugar, delante de Dios, reconozca lo irrespetuosa,
las contiendas que ha levantado, la parte que no ha dado, la parte que no ha dejado del pecado, que reconozca verdaderamente su condición y le pida usted perdón a Dios. Que reconozca que no ha estado bien y que Dios le ha hablado hoy. Que se arrepienta. Y cuanto Dios le dé oportunidad, sea diligente, que no haya soberbia para ir a hablar con su esposo y pedir perdón. Y de aquí en adelante comprométase con Dios de que lo que escuchó sea responsable de hacer su voluntad y de seguir lo que Dios le ha pedido. Ejercítese a la piedad. Que Dios le bendiga, hermana. Que Dios los bendiga. Y gracias. Que Dios los bendiga. Y le voy a decir algo. Cuando le dé un aplauso, déselo muy grande a Él. Con mucha, porque lo que le acaba de dar es algo maravilloso en su vida. Apláudale a Él.